Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. El arte moderno estuvo vinculado a movimientos culturales, filosóficos y sociales en un intento de abordar los desafíos y cambios que la sociedad experimentó en esa época. El interés en el ocultismo y la mística por parte de artistas puede entenderse como una búsqueda de respuestas y de nuevas formas de expresión que desafiaron las convenciones establecidas. La conexión entre el arte moderno y el ocultismo ha sido estudiado en profundidad por académicos e historiadores del arte. El arte a menudo refleja el espíritu de su tiempo y puede ser una forma de explorar cuestiones sociales, políticas y espirituales. Estos movimientos artísticos a menudo intentaban redefinir la relación entre el individuo y la sociedad, y explorar nuevas formas de percepción y expresión. Las preocupaciones sociales y el pensamiento místico influyeron en la creación del arte abstracto en el siglo XX. La convergencia de diversas corrientes de pensamiento, como el anarquismo, el socialismo, el ocultismo y el misticismo, contribuyó a la formación de nuevas perspectivas artísticas. El estudio de Donald Drew Egbert destaca la intersección entre estos movimientos culturales y políticos, lo que demuestra que no existían barreras rígidas entre ellos. Muchos artistas estaban inmersos en una época de cambios radicales y experimentaron con nuevas formas de expresión artística para abordar cuestiones sociales y políticas. La influencia de figuras como Annie Besant, que transitó desde el socialismo al movimiento teosófico, ilustra cómo estas corrientes se entrelazaron y se fusionaron en la búsqueda de nuevas perspectivas espirituales y artísticas. El arte abstracto a menudo se asocia con la exploración de formas y conceptos que trascienden la representación figurativa, lo que puede estar relacionado con la búsqueda de una realidad más profunda y espiritual. Este enfoque abstracto permitió a los artistas expresar ideas y emociones de una manera no literal, lo que se alineaba con las corrientes de pensamiento místico y ocultista que también buscaban un entendimiento más allá de lo superficial. La participación de Annie Besant en una manifestación en defensa de anarquistas estadounidenses acusados de poner una bomba en la avenida Geima Arcade de Chicago demuestra su compromiso con las causas sociales y políticas de la época. Esta manifestación, en la que estuvo acompañada por destacadas figuras como William Morris y Piotr Kropotkin, subraya la convergencia de diversas corrientes de pensamiento en un contexto de agitación social y política. La influencia de Kropotkin en los artistas y críticos de finales del siglo XIX es destacada por Donald Drew Egbert en su estudio. Kropotkin instó a estos individuos a abandonar el realismo, lo que sugiere que su enfoque anarco-comunista y su llamado a la liberación de las convenciones sociales tuvieron un impacto significativo en la evolución artística de la época. El análisis de Donald Drew Egbert sobre la influencia de Piotr Kropotkin en los artistas y su llamado a crear obras relacionadas con la lucha de las masas es un ejemplo de cómo los movimientos políticos y sociales de la época se entrelazaron con la escena artística. La sugerencia de Kropotkin de que los artistas abandonaran el arte antiguo, renacentista y el naturalismo en busca de un nuevo estilo que reflejara el fervor revolucionario indica la importancia de la dimensión política en la evolución artística de finales del siglo XIX. El estudio de Egbert destaca la influencia de la teosofía en artistas como Gauguin y los Na'vis. Aunque no aborde específicamente el interés de los simbolistas en el ocultismo, menciona que muchos artistas con sensibilidades sociales se identificaron con ideas teosóficas, como la hermandad universal de la humanidad. La influencia del espiritismo y el anarquismo en el artista František Kafka, que finalmente lo llevó al abstraccionismo, es otro ejemplo de cómo las corrientes espirituales y políticas jugaron un papel decisivo en la evolución artística de la época. Su interés en el misticismo y su breve encuentro con el anarquismo, especialmente a través de su colaboración en las ilustraciones para el libro de geografía de Elisée Reclus, demuestran cómo estos movimientos influyeron en su desarrollo artístico. La importancia de la teosofía y el simbolismo en la obra de Vasily Kandinsky y su relación con el anarquismo y el ocultismo no ha sido ampliamente explorada. El uso del término «anarquista» para describir su obra y la de otros artistas contemporáneos en su almanaque Blau Iraítar sugiere una conexión significativa entre su arte y estas influencias. Antes de 1914, un círculo de artistas, poetas e intelectuales en Alemania y Rusia compartía un interés común en el ocultismo y el anarquismo, buscando comprender la fuerza subyacente que unificaba la realidad y desafiando las estructuras artificiales de la sociedad moderna. Este ambiente de experimentación intelectual fomentaba la interdisciplinariedad, donde se exploraban temas que abarcaban la religión, la ciencia, el arte y la política.
Comprender por qué estas interconexiones se han pasado por alto es esencial para arrojar luz sobre la rica tradición de pensamiento multidisciplinario que influyó en el arte de la época y sus esfuerzos por cuestionar las estructuras autoritarias y construir una sociedad más justa. Algunos historiadores del arte han descartado la influencia del misticismo, el ocultismo y el anarquismo en el arte moderno, considerándolos demasiado irracionales o caóticos para dar forma a la creación artística. Ciertos eventos, como las sesiones de espiritismo y el terrorismo vinculado al anarquismo, llevaron a la desconfianza y la condena de estos movimientos. La influencia de estas corrientes de pensamiento a menudo es difícil de rastrear debido a la movilidad de individuos que transitaban entre grupos, formando facciones o cambiando de afiliación. Esto puede generar confusión en el análisis de sus actividades y programas. En las últimas décadas, ha habido un renovado interés en explorar estas conexiones y cómo influyeron en la creación artística de la época, lo que ha enriquecido la comprensión del arte moderno y su contexto histórico. Antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, los teósofos y los rosacruces compartían la creencia de que el redescubrimiento de la sabiduría esotérica podría ayudar a la humanidad a alcanzar un estado espiritual superior. Estos grupos a menudo se encontraban inmersos en polémicas relacionadas con la fuente de conocimiento esotérico, debatiendo si debían basarse en fuentes cristianas o en influencias orientales. Estas disputas ideológicas llevaron a divisiones en el movimiento. Una de las controversias más destacadas fue la que enfrentó a la Sociedad Antroposófica, liderada por Rudolf Steiner y que se basaba en enseñanzas cristianas esotéricas, con la Sociedad Teosófica Internacional, liderada por Annie Besant, que tenía una perspectiva más orientalista. Esta disputa llevó a la ruptura de las dos organizaciones en 1913. A pesar de estas diferencias, ambas corrientes compartían el objetivo de promover la búsqueda espiritual y el desarrollo personal en un momento en que la espiritualidad y la mística tenían un fuerte atractivo para muchos intelectuales y artistas de la época. Los anarquistas buscaban inspirar a las masas a derrocar las estructuras autoritarias y represivas, priorizando el cambio social y político directo sobre el ocultismo. Su enfoque estaba en la acción directa y la lucha contra la opresión. Tanto los anarquistas como los ocultistas eran movimientos internacionalistas que compartían una aversión por el comercio moderno y las estructuras jerárquicas de la sociedad. También es cierto que había faccionalismo y divisiones en ambos movimientos, lo que a veces dificultaba la cooperación y la unidad de acción. Estas eran corrientes de pensamiento y acción diversas, y aunque compartían ciertas críticas a la sociedad de su época, sus enfoques y objetivos eran distintos. Los anarquistas buscaban la transformación social a través de la acción política y la lucha directa, mientras que los ocultistas a menudo exploraban la espiritualidad y la búsqueda de un conocimiento esotérico. Algunos anarquistas abogaban por una revolución moral basada en el individualismo libertario, donde la emancipación y la autonomía individual eran fundamentales. Otros promovían un cambio más radical y violento, impulsado por la acción directa y la organización de trabajadores en sindicatos y grupos de acción. También había quienes proponían una reestructuración no violenta de la sociedad a través de la promoción de comunas rurales descentralizadas o pequeñas comunidades autónomas. La influencia de pensadores como Kropotkin y Tolstoy en el movimiento anarquista y en la cultura de finales del siglo XIX es innegable. Sus ideas sobre el anarquismo, el socialismo utópico y la resistencia no solo impactaron en los círculos políticos, sino que también influyeron en el arte, la literatura y la filosofía de la época. El anarquismo, como movimiento, a menudo fue objeto de críticas y burlas por parte de otros movimientos políticos, lo que reflejaba las tensiones y rivalidades entre diferentes corrientes ideológicas de la época. El periodo de entreguerras en Alemania fue testigo de una polarización política extrema, con movimientos de izquierda y de derecha en conflicto constante. En este contexto, el arte moderno, en particular el abstraccionismo y otras corrientes vanguardistas, se convirtió en un blanco de críticas y ataques tanto desde la izquierda como desde la derecha. Los críticos de izquierda acusaron a los movimientos artísticos vanguardistas de ser elitistas y desconectados de las preocupaciones sociales y políticas de la época. Esta crítica reflejaba la creciente influencia de las ideologías políticas en el mundo del arte, con la demanda de que el arte debía ser más accesible y comprometido con la realidad social. Los críticos de derecha asociaron el arte moderno, y en particular la Bauhaus, con un supuesto misticismo y una agenda bolchevique. Esta crítica refleja las tensiones políticas y sociales de la época,
así como la percepción de que el arte moderno desafiaba las normas y tradiciones establecidas. El arte moderno enfrentó fuertes críticas tanto desde la derecha nazi como desde la izquierda en la Alemania de entreguerras. Los nazis caracterizaron al modernismo como arte degenerado, Entartetekunst, acusándolo de ser anárquico y contrario a los valores tradicionales. Esta etiqueta se utilizó para censurar y desacreditar a los artistas y sus obras que no se ajustaban a la visión del arte promovida por el régimen nazi. El crítico marxista George Lukács acusó a la bohemia burguesa, al anarquismo y al misticismo de contribuir al ascenso del fascismo debido a su percepción de promover condiciones caóticas que facilitaron el surgimiento de movimientos totalitarios. Después de la Segunda Guerra Mundial, la politización del arte comenzó a disminuir y se ignoraron los intereses utópicos que habían llevado a muchos artistas a involucrarse en políticas reformistas y radicales después de la Primera Guerra Mundial. Del mismo modo, se dejaron de lado las incursiones en el misticismo. Historiadores como George L. Mose, que habían destacado como muchos artistas participaron en grupos utópicos y místicos antes de abrazar el fascismo, inadvertidamente contribuyeron a que los artistas y sus seguidores abandonaran su interés anterior en el misticismo. Como resultado, artistas como Kandinsky ya no hicieron referencia al ocultismo ni al anarquismo en sus escritos posteriores a 1950. Incluso el simbolismo, que había estado influenciado por el misticismo y el anarquismo, se dejó de lado. Existen indicios de que artistas como Kandinsky estuvieron familiarizados no solo con el ocultismo, especialmente la teosofía, sino también con el pensamiento socialista y anarquista alemán y ruso. Kandinsky mantuvo contacto con numerosos artistas, poetas y escritores que compartían la creencia de que el ocultismo, el misticismo medieval, el anarquismo, el pacifismo y el socialismo eran medios para transformar sus sociedades. Estos artistas y pensadores se encontraban inmersos en un ambiente intelectual en el que diversas corrientes de pensamiento se cruzaban, influyéndose mutuamente y contribuyendo a la formación de una nueva visión del arte y la sociedad en ese momento. Durante su estancia en Múnich desde 1896 hasta 1914, Kandinsky estuvo inmerso en temas relacionados con el ocultismo, el misticismo, el anarquismo y otros movimientos intelectuales y artísticos. En una carta de 1914 a Franz Marc, su colaborador más cercano en el grupo del Blaue Reiter, Kandinsky rememora su tiempo en el barrio Schwabing de Múnich, donde los habitantes locales vivían en casas de campo y tenían un contacto más cercano con la naturaleza que los rodeaba. Durante esta época, Kandinsky y otros artistas exploraron nuevas ideas y enfoques artísticos que reflejaban su interés en la espiritualidad y el misticismo. Figuras teósofas como Rudolf Steiner, a quienes Kandinsky admiraba y elogiaba en su libro, De lo espiritual en el arte, tuvieron conexiones con movimientos sociales y políticos como el socialismo y el anarquismo en Alemania. Steiner impartió conferencias en escuelas obreras fundadas por Wilhelm Liebknecht, un destacado fundador del Partido Socialdemócrata Alemán, y fue amigo de John Henry Mackay, autor del libro Die Anarchisten, que exploraba las teorías anarquistas alemanas. Steiner participó en grupos literarios y culturales que involucraban a jóvenes artistas, lo que demuestra la interconexión entre movimientos espirituales y políticos en esa época. Mientras algunos intelectuales como Gustav Landauer se centraron en los aspectos comunitarios del anarquismo, otros, como los poetas y simbolistas rusos Georgi Chulkov y Vyacheslav Ivanov, estaban particularmente interesados en la dimensión mística del anarquismo. Gustav Landauer se dedicó a traducir y publicar obras relacionadas con el misticismo, como los escritos de Meister Eckhart. Georgi Chulkov y Vyacheslav Ivanov, quienes compartían ideas anarquistas y místicas, buscaban una forma de conciliar la libertad individual con la responsabilidad colectiva. Rudolf Steiner tenía una visión interdisciplinaria que abarcaba desde el estudio de las religiones orientales hasta la exploración de la espiritualidad cristiana, y creía que la meditación y la actividad artística resultantes de estos estudios podrían tener un efecto regenerador en la sociedad. Georgi Chulkov y Vyacheslav Ivanov, en su búsqueda de influir en la vida rusa, se relacionaban con figuras literarias y artísticas de renombre, como Mikhail Kazmin, lo que les proporcionaba una plataforma para difundir sus ideas que combinaban elementos místicos y anarquistas. Estos intelectuales y artistas compartían la creencia en la necesidad de romper con las restricciones impuestas tanto por los gobiernos como por las tradiciones religiosas.
Buscaban una nueva sociedad basada en la libre voluntad y en el desarrollo del amor sexual. Chulkov e Ivanov buscaban trascender lo convencional en el arte y el teatro, y para ello promovían obras experimentales que se alejaban de las convenciones tradicionales. Consideraban que la música, los colores de los decorados y el vestuario debían reflejar elementos universales y atemporales presentes en los mitos nacionales. Esta perspectiva destaca la importancia de la simbología y la espiritualidad en su enfoque artístico, buscando transmitir una inspiración más profunda y significativa en el teatro, en lugar de limitarse a la mera representación de historias o narrativas superficiales. El contexto de las relaciones políticas y culturales de la época claramente influyó en la vida de Kandinsky. Gustav Landauer, una figura importante en los círculos socialistas y anarquistas de la época, tenía conexiones con el círculo de intelectuales, poetas y escritores que Kandinsky frecuentaba. Landauer deseaba influir en el socialismo y el anarquismo con sus ideas y fundó el grupo conocido como el Band Socialista. Martin Buber, un destacado filósofo y escritor, que estaba conectado con el círculo de Karl Wolfskehl, fue uno de los líderes del Band de Landauer en Berlín. Las conexiones de Kandinsky con figuras como Erich Mühsam, un escritor anarquista y líder del Band en Múnich, así como con los círculos que abogaban por la revitalización de un espíritu comunitario en la sociedad moderna, demuestran la riqueza y diversidad de influencias políticas y culturales en su vida y en su época. Gustav Landauer, al igual que Kropotkin, compartía la creencia de que los escritores, poetas y artistas desempeñaban un papel importante en la guía del pueblo, y que el predominio del realismo artístico era una señal de decadencia espiritual en la modernidad. Gustav Landauer tenía una perspectiva que valoraba la Edad Media y los gremios medievales como ejemplos de organización comunitaria. Sostenía que la espiritualidad medieval se había perdido gradualmente a medida que el realismo ganaba terreno en las artes. Sus ideas reflejaban un deseo de recuperar una conexión más profunda con la espiritualidad y la comunidad en un mundo que veía como cada vez más materialista y despiritualizado. Esto coincide con el interés general de la época por volver a conectar con lo espiritual y lo místico. La relación de Kandinsky con figuras como Rudolf Steiner y su interés en los fenómenos ocultos y esotéricos son aspectos interesantes de su vida y su obra. Su regreso a Alemania y su amistad con Wolfskehl, así como su colaboración con el compositor Thomas von Hartmann, sugieren que Kandinsky estaba inmerso en un círculo intelectual y artístico donde se exploraban temas espirituales y ocultos. La influencia de figuras como Alexei Jawlensky, Marianne von Berezkin y su interés por el esoterismo y el simbolismo ruso, junto con la relación con Gabriele Munter y su experimentación artística en el folclore bávaro y la pintura en vidrio, proporciona un contexto interesante para el desarrollo artístico y espiritual de Kandinsky durante ese periodo. Kandinsky encontró inspiración en el arte folclórico bávaro y los lupki rusos para desarrollar un enfoque más simbólico y apocalíptico en su arte. Estos elementos influyeron en sus pinturas y composiciones teatrales, permitiéndole explorar temas de lucha y regeneración de una manera no naturalista y velada. Su interés en estas formas artísticas sugiere una búsqueda de expresión artística que trasciende lo puramente visual y busca transmitir ideas y emociones más profundas. Durante este periodo, Kandinsky se acercó a las vanguardias rusas y comenzó a relacionarse con figuras como Nikolai Kulbin, un teórico de la música y el arte, organizador de exposiciones y pintor. Su correspondencia con Kulbin y su viaje a Moscú y San Petersburgo en 1910 muestran su interés en las innovaciones artísticas que estaban surgiendo en Rusia. Kandinsky también menciona la obra de Meit Arlink en San Petersburgo en su libro, De lo espiritual en el arte, destacando cómo esta obra desafiaba la imaginación del espectador al requerir que completara la escenografía. Es posible que Kandinsky haya presenciado algunas de estas obras en el apartamento de Ivanov, conocido como La Torre, donde se llevaban a cabo representaciones teatrales experimentales y actividades relacionadas con el teatro. Ivanov valoraba el poder religioso y comunitario del teatro, y esta actividad estaba en línea con sus creencias. Además, Kandinsky tuvo la oportunidad de conocer a los emisarios rusos de Rudolf Steiner en San Petersburgo. Estos emisarios, muchos de los cuales habían vivido en Alemania y estaban vinculados al movimiento teosófico y antroposófico de Steiner, a menudo se reunían en el apartamento de Ivanov, que servía como punto de encuentro para la inteligencia de la ciudad. Este entorno podría haber influido en el pensamiento y la obra de Kandinsky.
Rudolf Steiner comenzó a ganar notoriedad en Rusia a partir de 1910, en gran parte debido a su interpretación del Apocalipsis, que resonó fuertemente entre los intelectuales rusos. Este interés por el Apocalipsis se intensificó después de los eventos de la Revolución de 1905, cuando muchos en Rusia creían que el Apocalipsis estaba cerca. La interpretación de Steiner y sus enseñanzas sobre temas espirituales atrajeron la atención de un público cada vez más amplio en Rusia durante ese periodo. Kandinsky escribió 2 textos mesiánicos, De lo espiritual en el arte, 1911, y el almanaque, Der Blaue Reiter, 1912, con la intención de despertar la espiritualidad dormida de la humanidad y ofrecer una alternativa a la decadencia de la vida contemporánea. En estos textos, Kandinsky culpaba del declive espiritual al materialismo, el positivismo y a la falta de inspiración en fuentes distintas a lo puramente cuantitativo y medible. Argumentaba que esto causaba ansiedad, inseguridad y confusión en la sociedad moderna. Aunque creía que el arte tenía el poder de abrir nuevos caminos hacia el futuro, lamentaba que muchos artistas estuvieran más interesados en competir entre sí en busca de beneficios personales en lugar de buscar un propósito más elevado en su obra. Kandinsky abogaba por evitar la degradación egocéntrica y superar la incertidumbre que dominaba la sociedad de su época. Para ello, sugería que el público se inspirara en la sociedad teosófica, a la que consideraba uno de los mayores movimientos espirituales de su tiempo. Aunque mantenía ciertas reservas hacia la excesiva teorización, la describía como un refugio de salvación que había ayudado a muchas personas a liberarse de la oscuridad de la ignorancia espiritual. Kandinsky enfatizaba que algunos artistas habían comprendido estas nuevas verdades y comparó los intentos de sus amigos de inspirarse en el arte folclórico, medieval y primitivo con el esfuerzo de los teósofos por descubrir otras civilizaciones, como la India. Kandinsky y su coedatar, Franz Marc, reunieron a artistas, escritores, dramaturgos y músicos que experimentaban con lo nuevo e inédito para publicar sus trabajos en el almanaque. En su ensayo del almanaque, Kandinsky explicaba que muchas de estas tendencias eran anarquistas. En el texto sobre la pregunta por la forma, Kandinsky escribía que el arte contemporáneo puede ser justamente llamado anarquista y refleja no solo un punto de vista espiritual, sino que también es la materialización de una fuerza o elemento espiritual que debe revelarse. Kandinsky usó el término anarquismo en un sentido mesiánico y con la intención de llevar a cabo transformaciones sociales que no solo se expresaban en la exploración de religiones como la teosofía, considerada herejía por las clases dirigentes, sino también en el cambio de otras actitudes que el anarquismo denunciaba como tabúes. Estas consideraciones lo llevaron a recurrir a las fuentes artísticas del folclore, tanto medieval como primitivo, que abundan en las páginas del almanaque y se alejan de las doctrinas convencionales. El anarquismo también justificaba el odio de Kandinsky por las reglas artificiales y su compromiso con la libre elección de fuentes religiosas y la superación de las limitaciones de su época. Kandinsky era un individuo muy culto y sus escritos sugieren que estaba familiarizado con la teoría política de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Creía que las instituciones políticas, al igual que la naturaleza, la ciencia y el arte, estaban gobernadas por leyes intemporales y afirmaba que cada uno de estos campos, que estaban separados en su tiempo, trabajarían juntos en el futuro para construir ese poderoso reino que en ese momento solo podían soñar. Miraba a los políticos con escepticismo y, al hablar de los socialistas, se refería a sus diversos matices y múltiples tendencias, apoyándose en varias citas como una forma de mostrar las diferentes ideas que cada una de estas corrientes expresaba. Kandinsky colocó a los socialistas en la parte más baja de su famoso triángulo de lo espiritual en el arte, argumentando que querían infligir un golpe mortal a la hidra capitalista y cortar la cabeza del mal, pero no eran capaces de resolver los problemas que esto conllevaba, ya que no tenían una cura infalible. A pesar de esto, tenía respeto por el anarquismo debido a su desprecio por los políticos y sentía simpatía por el hecho de que habían llegado a ser más que un simple nombre aterrador. Afirmaba que la idea común de que anarquismo significaba falta de orden era incorrecta. En su texto sobre la cuestión de la forma, expresó que la anarquía consiste más bien en cierta sistematicidad y orden que se crean no en virtud de la fuerza externa, que en última instancia es poco fiable, sino mediante el sentimiento de lo bueno.
Esta interpretación del anarquismo se basa en la existencia de una ley natural o verdad subyacente que ha sido distorsionada por estructuras artificiales y sistemas autoritarios impuestos a la humanidad. Aunque Kandinsky no se refiere explícitamente a los acontecimientos políticos en Rusia o Alemania durante esta época, en sus reminiscencias menciona la importancia de las protestas estudiantiles que tuvieron lugar en la Universidad de Moscú en la década de 1880. En sus memorias, Kandinsky deja en claro que comenzó a radicalizarse a raíz de estos eventos y explica que la prohibición gubernamental de que los estudiantes universitarios se organizaran solo lo hizo mucho más sensible y receptivo a los problemas de su país. De hecho, una lectura atenta sugiere que Kandinsky ya consideraba en 1913 que el desorden y la discordia eran una forma de impulsar el cambio. Kandinsky alababa el activismo, tanto individual como colectivo, como un medio para socavar la estabilidad de las formas que existen actualmente. Esto lo llevó a comprometerse con la necesidad de que los estudiantes fueran receptivos al cambio y apoyó las acciones que contribuyeran a suscitar una actitud crítica hacia los fenómenos cotidianos. Kandinsky pensaba que sin constantes estímulos críticos sería imposible realizar cambios. Si bien no era un político o un teórico de la política, creía que como artista tenía la responsabilidad de usar el arte para plasmar sus ideas. En su libro, De lo espiritual en el arte, Kandinsky decía que los artistas tienen un gran poder, pero también una gran responsabilidad. Kandinsky consideraba al artista como un profeta que guiaría a su pueblo a un futuro mejor, pero creía que esa fuerza moral provenía de la cultura campesina autóctona, especialmente del campesinado ruso. Admiraba el amor de los campesinos por el color y los ornamentos, que consideraba como algo mágico, y también valoraba su actitud flexible hacia los asuntos legales. Se sabe que Kandinsky estudió la economía y la etnología de los pueblos del Volga durante su época universitaria y que viajó por esta región para comprender mejor su cultura. Kandinsky experimentó una profunda religiosidad en las casas de los campesinos, especialmente a través de los iconostasios que tenían. Comparaba estas experiencias místicas con los sentimientos que le despertaban las grandes iglesias de Moscú y luego las capillas bávaras y tirolesas. Prefería la ley intuitiva de los campesinos rusos a la ley escrita, lo que reflejaba su aversión hacia la centralización de la autoridad y su familiaridad con las teorías anarquistas de Kropotkin y Landauer, que elogiaban la ley natural de los campesinos y despreciaban la ley artificial impuesta por el Estado. Kandinsky sostenía la existencia de una necesidad interna en el arte que estaba relacionada con un principio subyacente a todas las formas de arte. Esta necesidad interna surgía de tres necesidades místicas que permitían al arte trascender el tiempo y el espacio, lo personal y lo nacional, para alcanzar lo eterno y universal. A pesar de su preferencia por el abstraccionismo, que consideraba la forma de arte más trascendental y universal, Kandinsky también defendía que la pintura contemporánea podía inspirarse en el gran realismo y que los artistas podían moverse en ambas direcciones. Kandinsky defendía la libertad del artista para elegir su estilo y sostenía que estas elecciones dependían de los medios utilizados para expresar con mayor claridad el contenido de su arte. También instaba a los artistas a encontrar su inspiración en las formas de su época, que describía como llenas de tensiones, anhelos, discordias y realidades opuestas y contradictorias. Kandinsky alentaba a los artistas a reflejar estas cualidades discordantes de su tiempo mediante el uso de estímulos contradictorios o principios contrastantes. Kandinsky se inspiró en movimientos artísticos como el fauvismo francés, el grupo alemán Brücke y el neoprimitivismo ruso. Utilizaba colores brillantes y audaces para pintar imágenes que parecían desestructuradas, creando una sensación de caos en sus obras. Durante este periodo, Kandinsky comenzó a pintar imágenes cada vez más desmaterializadas, muchas de las cuales se inspiraban en el arte popular. Su objetivo era aumentar la sensación de misterio en sus obras y, de esa manera, evocar temas relacionados con el conflicto y la esperanza. La teoría de los contrastes se reflejaba no solo en la elección de colores opuestos, sino también en la disposición de sus composiciones. Por ejemplo, en obras importantes como Improvisación 28 y Mancha Negra, ambas de 1912, se pueden observar elementos de representaciones folclóricas del juicio final y el paraíso dispuestos en lados opuestos del lienzo, cubiertos por velos de colores. Kandinsky creía que a los artistas se les habían impuesto restricciones artificiales y que la creciente libertad que tenían abría el camino para nuevas revelaciones.
Su trabajo en el almanaque, Blauer Eitar, reflejaba claramente su creencia de que los artistas, ya fueran pintores, músicos, dramaturgos o coreógrafos, podían liberarse de las exigencias académicas y las convenciones tradicionales en sus respectivas disciplinas. En particular, los músicos fueron destacados por su capacidad para crear estímulos discordantes y se incluyeron artículos escritos por músicos contemporáneos en el almanaque, como Thomas von Hartmann, Nikolai Kulbin y el compositor austriaco Arnold Schönberg, a quien Kandinsky elogió en varios ensayos. Kandinsky apreciaba la innovación y la ruptura con las normas tradicionales en el arte y la música, y veía en ello una fuente de inspiración para sus propias obras. Estos músicos compartían la creencia en el derecho del artista a utilizar elementos discordantes en su obra, como notas y acordes que podrían parecer desafiantes o desagradables a primera vista. Sus títulos de obras y ensayos, como Sobre la anarquía en la música y La música libre, de Hartmann y Kulbin, respectivamente, reflejan claramente sus intenciones de provocar una nueva comprensión en el público a través de la discordia. Schönberg, en su ensayo sobre la relación entre textos y música, se opuso a establecer paralelos estrictos entre ambos, argumentando que esto era como limitar a un pintor frente a su modelo. Kulbin sostenía que la discordia era el único principio capaz de estimular y despertar a las personas, y se centraba en los intervalos musicales que podían lograr este efecto. Estos enfoques reflejaban una mentalidad que buscaba desafiar las normas y las expectativas convencionales en el arte y la música. Hartmann defendía la idea de que la anarquía debía considerarse como el fundamento de todo arte. Instaba a los compositores a impactar al público mediante combinaciones de sonidos que generaran reacciones en la audiencia. Destacaba las posibilidades que surgían de una amplia variedad de métodos y abogaba por explorar tanto los elementos conscientes como los inconscientes en la creación musical. Su visión era similar a la de Kandinsky en cuanto a la importancia de buscar un camino místico guiado por una necesidad interna, y no abogaba por un estilo de arte definido, sino que promovía el uso de enfoques no convencionales en la música con la esperanza de lograr un nuevo renacimiento. Estos artistas compartían la creencia de que el abandono de las convenciones del pasado conduciría a una mayor libertad artística y a un enriquecimiento de la creatividad, lo que a su vez contribuiría a la regeneración de la humanidad. Kandinsky consideraba que el concepto de disociación musical, compartido por Schönberg, Kulbin y Hartmann, era tan liberador como los disturbios estudiantiles que presenció en su juventud. Para él, el uso de estímulos contradictorios en la música y en la pintura era un medio para revivir la espiritualidad de las personas. Kandinsky argumentaba que los paralelismos convencionales en la música, como los de Wagner, estaban demasiado arraigados en el pasado. Recomendaba a los pintores no buscar correspondencias exactas entre los colores y los motivos opuestos, sino explorar las diferentes combinaciones que surgían de sus equivalentes musicales. Esta perspectiva abierta y experimental era parte de su visión de un arte más libre y espiritual. Kandinsky buscaba deliberadamente crear pinturas que, a primera vista, pudieran parecer caóticas y con formas dispersas que aparentemente no tenían relación entre sí. Sostenía que esa falta de relación externa constituía una presencia interna. Esperaba que esta aparente desconexión sorprendiera y estimulara al espectador. Su objetivo era que el público se sorprendiera y meditara sobre los misteriosos temas de lucha y regeneración que representaban sus cuadros. Kandinsky creía que esta experiencia permitiría al espectador participar en el proceso de sustituir lo confuso por una nueva forma de comprensión. Para él, la claridad en el contenido y la forma de un cuadro no reflejaría las condiciones caóticas de su época y no tendría el impacto deseado en el público. En lugar de eso, buscaba utilizar la aparente caótica de sus obras como una herramienta para transmitir un mensaje más profundo y espiritual. Kandinsky era internacionalista y universalista en su enfoque. Creía que el nacionalismo era un signo de decadencia y, por lo tanto, se alineaba con las ideas de sus amigos sobre la formación de una unión transnacional de artistas y pensadores. En su correspondencia con Dmitri Mitrinovich y otros, mencionó su interés en el trabajo de Kropotkin y sus planes de visitar a figuras como H. G. Wells y George Bernard Shaw en Inglaterra. También expresó su deseo de publicar una nueva edición del almanaque que no solo se centrara en las artes, sino que abordara todos los campos espirituales. La creencia de Kandinsky en que su arte y las ideas anarquistas podrían contribuir a un futuro mejor y más armonioso.
Su visión compartía similitudes con la perspectiva teosófica de la creación de una utopía o un paraíso, donde la humanidad viviría en paz y solidaridad. Tanto los teósofos como los artistas anarquistas consideraban que el materialismo y el consumismo de la civilización moderna habían creado divisiones artificiales entre las personas, lo que conducía a la pérdida de solidaridad colectiva. Kandinsky, al igual que otros artistas y pensadores de su tiempo, creía que las estructuras artificiales impuestas por los gobiernos, las religiones y el arte tradicional habían oscurecido las verdades eternas o las leyes naturales que subyacen a todos los aspectos de la realidad. Su trabajo artístico y su compromiso con la espiritualidad, la teosofía y las ideas anarquistas reflejaban su deseo de desenterrar estas verdades subyacentes y transformar la sociedad hacia un estado de mayor armonía y comprensión. Kandinsky veía su papel como un artista en esta búsqueda de la verdad y la regeneración de la humanidad a través de la expresión artística y espiritual. Su interés en el arte folclórico de diferentes culturas y su deseo de generar contradicciones en su público reflejaban su compromiso con la creación de una experiencia artística que sacara a la audiencia de su letargo y los involucrara en la lucha por un mundo mejor. Kandinsky creía que al desafiar las convenciones y las estructuras artificiales, su arte podría contribuir a la regeneración de la humanidad y al despertar espiritual. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.